Hola, buenos días a todos. Con esta sintonía tan atípica comenzamos hoy la charla con Agustín García Calvo. Ya sabéis, ahora somos Pensamiento 3. Tocaba, siguiendo con los pecados capitales, hablar de la ira. La ira, el padre Astete la define en su catecismo como un apetito desordenado de venganza. Bueno, ya hemos llamado alguna vez la atención sobre este desordenado que el padre Astete suele añadir siempre a lo de apetito, de modo que el pecado de que se trate, según sea ordenado o no, pueda llegar a ser virtud. De hecho, hemos venido descubriendo cómo algunos de los pecados capitales venían a verse convertido en algunas de las cualidades fundamentales dentro del sistema, cualidades en cuanto a virtudes. Respecto a la ira, al apetito de venganza, no cabe mucha duda del papel importante que juega en este sistema. De hecho, todo el tinglado de la justicia está montado sobre ello. Es en este caso un apetito de venganza muy racionalizado, muy legislado, mucho más que la mayoría de las venganzas personales, aunque éstas también pudieran entrar dentro de este apetito ordenado, en cuanto que tenga un plan de actuación, esa venganza personal. Me pregunto pues si podríamos rescatar alguna forma de ira que no se pudiese incluir dentro de esta ira ordenada que caracterizaría al sistema. Como una única pista posible, os remito a esa ira, entre comillas, espontánea, cuya represión llega a ser tan importante para la formación del alma o del carácter. Ya sabéis que después de la represión y frustración amorosa es tal vez la represión de la ira consiguiente uno de los elementos más importantes en esa formación. Esto es lo que os dejo, y ya sabéis que disponéis de los teléfonos habituales para intervenir. Son el 442-7126 y el 711-1099. Los repito, 442-7126 y 711-1099. Se me olvidaba decir que el padre Astete contra la ira recomienda paciencia, y que el padre García nos ha venido recomendando pereza contra la ira, de la misma manera que ira contra la pereza. Buenos días, Agustín. Buenos días, Javier. Buenos días a los oyentes. Y vamos a entrar por esta otra cuestión política. Los oyentes no se olvidan de que, aunque aquí partimos del padre Astete como buen representante de la conversión en pura moral personal de los pecados, tratamos de entender siempre que no hay pecados que no sean políticos, y que la apariencia moral y personal de los pecados es simplemente eso, una apariencia destinada al engaño, como tantas otras cosas. Una parte de ese engaño que es el arma primera y principal del poder, como todos los días repetimos. Vamos a ver pues a qué alude, qué es lo que toca, qué cosas remueve también en el corazón y la razón de nuestros oyentes esta alusión a la ira. El hecho de que, como Javier ha recordado, se defina como un apetito ordenado o desordenado, le quita a la ira lo que la palabra, me parece a mí, sugiere más inmediatamente a los que la oyen. La ira, el montar en cólera, todas esas cosas se presentan no como algo que pueda estar sujeto al orden y al desorden, sino como anterior, en cierto modo, o exterior al orden y al desorden. La ira es la pasión por excelencia desenfrenada. Se podría decir incluso más que los asaltos de los impulsos amorosos todavía, si es que se puede hacer la comparación. Los viejos moralistas, Séneca y compañía,
ya se preocupaban de describir la ira relacionándola como una locura. Era una forma de locura, era una locura breve, y que tal vez por ser breve es por lo que no se incluye en las formas de locura que vienen a parar en el psiquiátrico. Por eso los arrebatos de ira, el montar en cólera de vez en cuando, forman parte de la normalidad. Pero esto no le quita efectivamente su punta a esa relación entre la ira y la locura. Es una locura breve, en efecto. Y un poco más allá todavía, nos encontramos con que si nos miramos en el espejo de los animales, como solemos hacer, generalmente mal, al tratar de nuestros pecados, parece que esto de la ira es algo que se presenta de una manera clara, con síntomas que uno diría fisiológicos en los animales. El encresparse las plumas del cuello de los gallos de pelea y el bramido embravecido del toro, el crisparse del gato en el momento de saltar o de los felinos. Parece que se nos sugieren en este espejo siempre muy dudoso, del que hay que desconfiar mucho, de los animales, se nos aparecen como sugerencias de algo fisiológico, de algo natural para esto de la ira. De manera que esta locura sería a lo mejor como otras, una intromisión de algo animal, de algo que hubiera por debajo ahí reprimido desde el comienzo de la historia en nosotros. De todas formas, no quiero proponer, ni mucho menos, esta imaginería de la insurrección de lo animal como una explicación ni como una definición de la ira. Quiero simplemente recordarles a los oyentes lo que una y otra vez los moralistas han dicho. No hay que olvidar, sin embargo, que claro que si nos consideramos como animales capaces de lanzarnos al ataque, capaces de encolerizarnos, tendríamos que contar con que somos animales parlantes y que la ira se manifiesta también con palabras, es decir, en forma del insulto, del denuesto. Y aquí es muy difícil que podamos conservar nuestra animalidad cuando se trata de que las armas que se emplean son, algunas veces en el insulto, son precisamente palabras. Todavía se puede añadir más, se puede decir que las otras formas de ataque y de asalto colérico son, en cierto modo, también sustitutos de las palabras. Quien le da una bofetada a otro, en aquellos tiempos en que una bofetada era el signo de la preparación para el duelo posterior, en realidad lo que está haciendo es decirle algo, decírselo con la mano contra la mejilla, pero diciéndole algo de todas maneras. Hasta tal punto es verdad que estos animales que supuestamente somos, siendo siempre animales parlantes, también por medio de nuestras acciones no podemos menos de hablar, y las acciones de la mano, del fulgor de los ojos o de cualquier otra señal de ira se convierten en palabras, se dejan interpretar como palabras. Esto nos daría ya un paso a lo que aquí todos los días deseamos, que es la transformación en asunto político de las cuestiones que a nuestros oyentes se les venden como cuestiones morales y personales. Pero voy a recordarles algo referente al otro polo, porque sin él apenas se puede hacer, me parece a mí, este paso al tratamiento político. El otro polo es el que el padre Astete dice, la paciencia. No como aquí proponemos de que los pecados se maten uno con otro y que, por ejemplo, la ira se mate con la pereza, sino esa virtud de la paciencia. Es una virtud en la que es muy importante insistir con nuestros oyentes, porque por una equivocación secular y muy arraigada, esa virtud de la paciencia ha pasado por ser
la virtud cristiana por excelencia, la virtud evangélica, la virtud de Jesucristo. Es muy importante denunciar esta mentira. Gracias a esta mentira, también muchos de los hombres de izquierdas, muchos de los rebeldes, han renunciado a Jesucristo y al Evangelio precisamente por esta proclamación de la paciencia como virtud. Hay que recordarles a los cristianos y a los contracristianos, hay que recordarles una vez más el Evangelio, como aquí hemos tenido ocasión de recomendar una y otra vez, volver a la lectura, que es lo que la Iglesia durante siglos ha estado procurando que no se haga mucho, lo de volver a leer el Evangelio. Ya recuerdan nuestros oyentes cuáles son los pasajes pertinentes. Son los pasajes en que Jesucristo recomienda ante la bofetada volver la otra mejilla, poner la otra mejilla para recibir la segunda. Y dice algo también en el sentido de que si te cargan para 1 legua, pues tú camina cargado 2 leguas. Y en definitiva, de una manera más general, dice no resistir al malo, no hacer resistencia al malo. Bueno, ya ven que aquí en esto de la recomendación evangélica no hay precisamente mucho de recomendación de paciencia ni de mansedumbre. Aquí lo que se está recomendando es una especie de exageración, completamente fuera de la norma de la paciencia. No es la virtud de la paciencia en sí la que se recomienda, sino la exageración de esa supuesta virtud. Nadie normalmente responde a una bofetada volviendo la otra mejilla, ni cuando le cargan para 1 legua responde cargándose él mismo para 2. Estas son precisamente eso, exageraciones. Y la exageración, en esto como en muchas otras cosas, tiene la virtud de que en lugar de ser simplemente un aumento cuantitativo de la recomendación normal, se vuelve contra ella. Es una forma de acción, esta no es la mera resistencia pasiva, que en otras formas religiosas se ha recomendado. Es una resistencia bien activa. Nuestros oyentes, si les llama la atención, se dedicarán a ver qué es lo que quiere decir esta exageración de responder volviendo la otra mejilla o de cargarse 2 leguas cuando le cargan para 1. Pero en todo caso, me parece a mí que por ahí es por donde se puede entrar a la interpretación política que aquí deseamos de toda esta cuestión de la ira y de la paciencia. Es evidente, por otro lado, que todos los días perdemos por lo menos mucho tiempo y muchas energías, por así decirlo, que podrían ser útiles para una rebelión de verdad, encolerizándonos con el prójimo. Es algo que al parecer es casi inevitable, pero ello no nos priva de hacer ver hasta qué punto es una pérdida de tiempo. Cuando uno se pasa minutos, horas, enojándose contra el prójimo o la prójima, insultándole, asaltándole, incluso matándole, en último extremo, en un arrebato de ira, y pierde además mucho tiempo después en desenojarse y en volver a los cauces normales, estamos sospechando aquí una equivocación muy arraigada, porque, como nuestros oyentes han oído muchas veces, aquí no creemos mucho ni en la persona, ni en lo que está en el fundamento de la persona, que es la culpa personal. De forma que cuando nos lanzamos contra el prójimo o la prójima, cuando le insultamos, perdemos tiempo y energías en insultarle y en atacarle, estamos obedeciendo de alguna manera a una ley mucho más importante, y la estamos obedeciendo precisamente pues practicando esa desviación hacia lo personal que no tiene ningún sentido. Uno estaría tentado de decir, si en vez de perder tanto tiempo y tantas energías encolerizándose contra el prójimo o la prójima, todo eso se destinara se encauzara hacia otro sitio, hacia donde debe ir,
que como aquí decimos es más bien desde abajo hacia arriba, desde el sitio donde están los oprimidos y los desgraciados hasta la instancia que sería el sitio de verdad de la culpa, ese sitio donde no hay persona ninguna, ni siquiera la persona de Dios, sino solamente la culpa en abstracto. Estas son algunas de las sugerencias. No sé si alguno de los oyentes se nos va animando o todavía... Sí, parece que tenemos ya llamadas. Vamos con una de ellas. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Sí, mira, te llamo de Córdoba. Sí. Soy Claudio. ¿Qué tal? Y bueno, ya es la primera vez que oigo este programa y no sé si lo habréis sacado a colación y eso, pero que yo un poco veo los pecados capitales, ¿no? Pues que van dirigidos a un estrato social muy concreto, ¿no? Y bueno, a lo mejor una tontería, ¿no? Pero lo que yo tengo claro es que un jornalero el pecado de la gula no se lo puede permitir, ¿no? Ya. Y que bueno, y que aquí en Córdoba se han dado casos de alta jerarquía de la iglesia que han caído en la gula, vamos. De hecho hubo uno que murió de un atracón de marisco, ¿no? No sé, que la gula, la lujuria, la pereza, ¿no? Está muy claro para quién van dirigidos, ¿no? Sí. ¿Y esto de la ira? Yo pienso que igual, ¿no? Porque si hace así un poquito de historia, la verdad es que los poderes son los que siempre han caído en los pecados capitales, ¿no? Tanto, bueno, pues todos los obispos después de la guerra civil, ¿no? Pues Sí. un claro ejemplo, ¿no? Aquí hubo un cura que decía que había que matar a los lobos y a los lobernos, ¿no? Refiriéndose a los comunistas y a sus hijos, ¿no? Y que no se cortó un pelo en hacerlo, ¿no? Entonces, no sé, una tontería, pero bueno. No es ciertamente ninguna tontería. Como me parece que el próximo día nos toca lo de la gula, si podrás todavía tener ocasión de recordarnos los atracones de mariscos por parte de las jerarquías eclesiásticas, que siempre es un punto pertinente. Por desgracia, en esta sociedad que llaman de consumo no es tan verdad lo que dices. Es decir, no hay nadie tan pobre que en vez de comer bien, a gusto, no pueda atracarse impropiamente y practicar de alguna manera la gula. Pero sobre todo lo que hoy nos toca es esto de la ira. Lo que nos ha recordado es más bien otra cosa un poco distinta. Ellos lo que practican sobre todo allá arriba es la justicia, la justificación. Esto de revolverse, como hemos dicho, equivocadamente contra el prójimo y la prójima, parece que le corresponde más bien aquí a la gente de abajo. Se les deja que se equivoquen con ello, porque el dignatario, la autoridad, no puede mostrar las plumas del cuello encrespándosele como puede dejársele hacer a uno, ¿no? Más bien lo suyo es la justicia. ¿Qué te parece? No, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué te parece de eso, de la relación entre la justicia y la ira? Mira, mejor te oigo a través de la radio, porque es que... De acuerdo, pues seguimos así, sí. Gracias, Hasta luego. Perdón. Hasta luego. Sí, no hay que desoír esta relación en la que no habíamos caído todavía. Efectivamente, una cosa es esta especie de locura provisional, locura momentánea, que parece que se le deja al pueblo para que la practique, y además la practique abundantemente, con tal de que la dirija como está mandado, es decir, con la equivocación personal que hemos denunciado, que su ira se dirija contra el prójimo o la prójima, a quien haga autor de las culpas equivocadamente, mientras que ellos no, ellos si practican una ira desde luego ya mediada por las ideas y por las seguridades, algo a lo que se llama eso más bien que venganza, justicia, porque el apetito desordenado de venganza que dice el padre Astete, ese sería lo mejor para los casos de estos de enojo, de cólera momentánea, pero evidentemente el apetito de venganza para los poderes es un apetito bien ordenado, es el orden mismo, justamente es la institución de la justicia. Sí, vamos con otra llamada más. Hola. ¿Sí? Oye, Sí. mira, yo quería, decir un par de cosillas acerca del tema.
Lo primero que me gustaría decir es que, bueno, me ha recordado sobre todo cuando habéis empezado a hablar de la ira, que ayer, pues, se me ocurrió ver el programa de Hermida, porque justamente está después de Telediario y tal, y este hombre, pues, yo no recuerdo si fue ayer o anteayer, bueno, la cuestión es que aconsejó rebeldía, desde un programa como La Tarde, que tiene una audiencia principalmente de amas de casa y personas, pues, yo diría que poco proclives a la rebeldía en general. Pero en fin, la cuestión es que me hizo bastante gracia que este hombre pues aconsejara rebeldía incluso de un modo pues casi terapéutico, ¿no? Pues decía a su audiencia de que bueno, un poquito de rebeldía es necesaria y tal, porque claro, es rebeldía y tal. Entonces, bueno, se me ocurrió pensar que bueno, de algún modo la rebeldía es necesaria para la sociedad actual. Sin un poquito de rebeldía, una rebeldía digamos hasta cierto punto, es muy difícil que la gente pueda, digamos, enfrentarse a las dificultades digamos estructurales o institucionales que se le ponen en su camino, un poco las palas de las ruedas que tiene que mover, sin un poquito de ira, sin esa especie de arranque, un poquito esa especie de furia que se le pide al toro para que participe en la lidia, ¿no? Porque si no parece que no, la lidia no tiene color, no tiene gracia, un toro manso pues no se deja torear bien, ¿no? Entonces parece como que efectivamente pues se pide un poco de ira, se pide un poco de como diría, de brío al toro, ¿no? Incluso si no la tiene, pues se le increpa. Y bueno, es que ustedes no se rebelan, caramba, es que no se dan ustedes cuenta de que les estamos haciendo la puñeta desde las altas instancias y sin embargo ustedes es que aguantan como cabestros, esto es ridículo, ¿no? Coño, rebélense un poco, ¿eh? En fin, no aguanten la puya de esa manera, ¿no? En fin, rebélense, muestren un poco de brío. Sí. Ahora, a lo que hay mucho miedo, y de eso no cabe ninguna duda, es a la ira colectiva. Es decir, está muy bien que la gente grite en el fútbol, en fin, que se increpen unos a otros, pues yo que sé, que se llamen cosas horribles, pues que se hagan gestos obscenos, pero claro, cuando ya se levantan 50, se tiran encima de los otros y se aplastan, esto pues, en fin, a la gente le horroriza, porque es que realmente yo creo que el poder todavía conserva un poco de miedo a la ira colectiva. Es decir, la ira colectiva ha tirado muchos gobiernos, bueno, por supuesto bien manipulada, la ira colectiva de por sí pues no sirve para nada, pero si tienes en la calle ira colectiva y en la convención tienes a los jacobinos que saben manejarla, pues eso realmente es una palanca con un punto de apoyo y eso puede tirar a un gobierno, puede tirar a un sistema. El problema es que eso, bueno, pues luego al final sea beneficioso o no sea beneficioso, o esas masas iracundas hayan sacado o hayan conseguido algún tipo de beneficio, ¿no? Yo creo que, en fin, ese tipo de ira, el poder aún no ha podido asimilarla, lo cual es bastante significativo. Pero también es cierto que la ira individual, es decir, esta ira un poco a la Dostoyevsky, esta ira masoquista, ¿no? Que hablaba Agustín, que decía que, bueno, que efectivamente es un exceso de paciencia, ¿no? Un exceso de paciencia ya tan surrealista, que, bueno, que precisamente se supone que de por sí debería resultar un revulsivo. Es decir, un tío que pone la otra mejilla, un tipo que se arrastra delante de su opresor, pues debería resultar un revulsivo, ¿no? De la gente debería sorprenderse y decir, caramba, el tío este pues es horrible, ¿no? Es decir, de alguna manera parece que acentúa la sumisión y la vuelve algo asqueroso. Sin embargo, pues, no sé, leyendo las novelas de Dostoyevsky uno tiene una sensación así como, no sé, medio malsana de que aquel individuo casi gozaba con esa especie de sumisión, o sea, que parece como que le gustaba esa especie de testimonio de sufrimiento, de echar las vísceras fuera, un poco a lo Kafka, y echándose las culpas a sí mismo y diciendo, es que yo soy el asqueroso, ¿no? Yo soy el inmundo y el que me pisa, pues me pisa y encima lo hace bien. Es decir, es que debe pisarme porque me lo merezco, ¿no? Un poquito de eso lo que quería decir. Muy bien, muchas gracias. Sí, ha sido una colaboración muy agradecida sobre varios puntos. Ha sido interesante hacer notar sobre todo eso de que no para la rebelión, sino para el buen funcionamiento de este organismo, tal como ellos desde arriba lo presentan, es preciso que haya esa dosis, una dosis por supuesto bien ordenada de rebeldía, y nuestro oyente se ha olvidado de decir que eso está ordenado de una manera más clara en forma de la agresividad que se le recomienda como virtud principal al Ejecutivo y al futuro Ejecutivo. Está bien claro pues con este ejemplo que dentro del orden y para el buen mantenimiento del orden hace falta esa forma de ira ordenada que es la agresividad, pero hay que insistir sobre todo otra vez en que esa buena ordenación destinada a que la ira no le haga daño al poder, sino al contrario, a que haga funcionar mejor este organismo que se nos presenta como el orden, esa ordenación consiste sobre todo en la desviación hacia los casos individuales, personales,
tiene que dirigirse al prójimo o la prójima. El prójimo, en caso de la agresividad del ejecutivo, puede ser un ejecutivo a su vez, un representante de una empresa, por ejemplo, en competición, pero en todo caso, de ninguna manera que la ira se lance como un chorro hacia arriba, sino que siempre se dedique a producir cruces de enojo y de cólera por acá abajo entre diferentes puntos de estas masas que ellos quieren ordenar bien. En cuanto a la ira colectiva, aprovechando lo que nuestro oyente ha dicho, hay que hacer una distinción esencial. La ira colectiva puede ser la ira de las masas. Él ha mencionado la ira de los estadios, de la que hemos tenido estos años ejemplos muy espectaculares y sangrientos, con muertes. Y esta es una buena ocasión para hacer ver lo que aquí todos los días estamos diciendo, que las masas están compuestas de individuos. Esa ira de los estadios, esa ira de masas, desde luego centrada en la culpa de alguien, por ejemplo el árbitro, o algún otro personaje al que se le carga con este honor de llevar la culpa de la cosa. Esta ira de las masas es la misma ira personal, la misma del tío que se lanza contra su prójima o de la prójima que se lanza contra su tío. No hay la menor diferencia. Es una mera suma al estilo democrático de iras vanas personales la que produce la ira de los estadios. Era una buena ocasión para recordar que a lo que aquí aludimos como pueblo, comunidad, lo común, no solo no tiene nada que ver con las masas, sino que es lo contrario, que el poder está continuamente dedicado a la conversión en masas de individuos, de eso otro a lo que aludimos como pueblo y que no está compuesto de individuos. ¿Cuál sería esta ira comunitaria, esta ira del pueblo? Se parecería a la ira de los estadios, sino que de alguna manera sería su otra cara o todo lo contrario. Es algo que tendremos que ir viendo un poco más despacio. Y quiero dejar que algún oyente hable si nos están esperando. Sí, tenemos. Y todavía tal vez tengamos tiempo de volver sobre ello. Sí, pues vamos ya con la siguiente llamada. Hola. Hola, ¿qué? ¿Qué tal? Vamos a ver, yo quería incidir en parte en lo que se ha dicho anteriormente sobre la ira personal y la ira, digamos, del poder, ¿no? Y repetir un poco quizá el hecho de que al Estado en general, el poder le interese, bueno, pues la ira esa pequeña, mediocre, mezquina a veces, ¿no? Y no le interese la ira pues, a lo grande, ¿no? La ira de muchas personas que quizá se den cuenta de que el asunto, de que la culpa no está en este caso en el prójimo y no dirige la ira contra el prójimo, esa ira pequeñita que no tiene ningún valor así individualmente y que incluso sirve para distraernos, ¿no?, la atención, y no le interesa que esa ira vaya dirigida contra el centro de lo que realmente produce la culpa en general, no sé, lo que produce realmente el motivo de la ira, ¿no?, en general. Y aparte de ese tema, también otro tema, ¿no?, quizás la ira del poder, cómo se manifiesta. Es decir, yo, a causa de, soy estudiante, y bueno, no solo estudiantes, sino muchas personas han sufrido en sus carnes, pues, persecuciones policiales en algún momento, una manifestación que de repente, pues, ocurre, ¿no?, la policía, pues, empieza a cargar contra los manifestantes. Y yo me he asustado mucho, es la verdad, me he asustado mucho de pensar esas personas en esos momentos, ¿qué son? Individuos que manifiestan su ira contra otros individuos, o la mano de la ira del Estado contra los individuos. Es decir, cómo esas personas son capaces de mantener esa especie de dualidad, ¿no? Son parte del Estado, pero a la vez son individuos. Es decir, ¿qué ocurre ahí, no? Se me escapa un poco. Muy bien. Sí, y es muy oportuno que nuestro oyente ya ha incidido en esta cuestión. La ira del policía atacando a manifestantes, por ejemplo. La ira del policía de una manera, se diría, un poco todavía más intencionada, atormentando en los calabozos. La ira, en fin, del esbirro. La ira del agente del Estado. Bueno, pues si se quería otra muestra todavía para mostrar hasta qué punto el individuo
no es más que una especie de representante del Estado mismo, y que yo, en cuanto a ente real, soy lo mismo que el Estado, esencialmente reaccionario, ahí tenemos uno. Si eso no fuera así, nunca podría el Estado reclutar ni policías, ni atormentadores, ni esbirros de ninguna especie. Es aprovechando esta identidad entre el individuo y el Estado mismo, cómo el Estado puede usar estas manos para, aprovechando una ira más o menos artificialmente provocada en el esbirro, realizar efectivamente su labor, no de ira, porque el Señor no puede tener esas locuras, sino de justicia, es decir, de venganza ordenada contra el pueblo y de represión. Era un ejemplo muy útil y por eso quería aprovecharlo, y él nos da ocasión para volver también sobre las relaciones, la contradicción entre la manifestación personal y moral de la ira y alguna otra posibilidad de ira que, no sé, que no fuera simplemente colectiva, sino comunitaria. Pero no sé si nos ha estado esperando algún oyente más. Sí, tenemos más, sí. Vamos a oír. Hola. Hola. ¿Qué tal? Oye, yo quería decir una cosa sobre esto de la ira de una persona contra otra. A mí me da la impresión de que cuando una persona se enfada con otra en nuestro sistema actual, pues efectivamente está perdiendo el tiempo, pero incluso desde el punto de vista del sistema, ¿no? Yo cuando aludo a ira en el sentido, esta ira necesaria para el sistema, me refiero a esa ira que se ve un poco en las películas americanas, donde el chico abandona el pueblo para abrirse camino en la gran ciudad. O sea, de alguna manera ese chico tiene que sentir una ira redirigida, una ira canalizada contra el sistema, contra el sistema en abstracto, no contra personas en particulares. Tiene que sentir, yo no me voy a dejar pisar, yo voy a subir arriba y a los demás que les den. De alguna manera, no sé cómo decir, es un poco la ira del chico que empezó vendiendo periódicos, la ira del self-made man, que tiene que llevarle arriba, y que la única manera de que le lleve arriba, evidentemente, pues es siendo muy fuerte, muy continua, muy constante, y además debe convertirse un poco pues en el alter ego de ese individuo, ¿no? Ese individuo debe vivir la ira en su carne, y entonces, no sé cómo decirlo, digamos que la ira que una persona siente de esta manera no le va a llevar a ser evidentemente onassis, porque ya sabemos que onassis hay uno o dos, pero sí le va a llevar a trabajar muy brutalmente, de una manera muy desproporcionada, muy por encima de sus necesidades, muy más allá de lo que él realmente, digamos, necesitaría para vivir. Es decir, le va a llevar a vivir para trabajar y no a trabajar para vivir, que es un poco la clave del capitalismo, ¿no? Yo me recuerdo un poco lo que decíamos el último día sobre la lujuria, que también es un exceso, ¿no? Y que probablemente me da la impresión de que sin excesos el capitalismo tal y como lo conocemos no podría sobrevivir, ¿no? Bien, sí, seguiremos analizando estas cuestiones. De todas formas, no hay que olvidar que aquí el exceso lo hemos presentado en su forma evangélica, y no me gustaría que los oyentes se olvidaran de esto. Es esa misteriosa recomendación de Jesucristo, a quien por supuesto no podemos considerar, tal como los evangelios lo presentan, como un servidor de la teocracia, sino por el contrario como alguna forma de rebelde y hombre muy del común. Esa misteriosa recomendación, dado lo que digo, de no resistir al malo. Esa es la puerta, al parecer, que se nos abre, aunque no se entienda bien cómo, para que el dejar de perder tiempo y el equivocarse por medio de la ira personalmente dirigida, ya sea por parte de individuos, ya sea por parte de masas de individuos que vienen a ser lo mismo, eso mismo a lo mejor pueda aprovecharse para esa rebelión contra arriba, que desde luego no podría tener como sujeto ningún individuo, ni ninguna colectividad de la forma de las masas, ni ninguna organización de individuos, sino justamente esa otra cosa a la que aludimos como pueblo. Parece que hay que entender lo que en el Evangelio se dice, no hacer resistencia al malo, en el sentido de que se recomienda con este exceso, que no es ninguna mansedumbre, sino pasarse de mansedumbre, con lo de volverlo a otra mejilla o cargarse para 2 leguas o te cargan para una, se está recomendando una especie de desprecio activamente manifestado contra aquello a lo que se llama el malo que puede ser probablemente una persona, que puede ser una colectividad organizada.
Se recomienda este desprecio y no puede uno dejar de oír en esa recomendación de desprecio una recomendación simplemente de economía, sobre todo de evitación de las equivocaciones. Hay que despreciar al malo porque ese malo nunca es el malo, porque la culpa nunca está en ese sitio. La culpa está siempre más arriba y, por supuesto, todo lo que sea dedicarse a la querella y a la ira entre personas es una distracción que al Señor, al poder, le viene muy bien. No sé si hay más oyentes que nos quieran hablar. Sí, seguimos teniendo llamadas. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Me llamo Jesús. Hola. Llamo de aquí de Madrid. Ya me ha tocado un poco la pregunta que yo iba a hacer, el oyente de antes, ¿no? Porque este programa que tan sosegadamente lo hacéis, ¿no? Incluso hablando de la ira, pues yo cuando estoy delante del televisor y estoy mirando horas y horas, ¿no? Esos telefilms que nos vienen americanos, tanto los que ponen en la tele como ponen en las salas privadas, pues yo me planteo, porque hace años siempre he estado lejos de esa forma de expresarse, ¿no? Con esa ira, ¿no? Y entonces a lo que voy es que ahí se está transmitiendo un ejemplo de cómo uno se debe de comportar, aunque sea un ejemplo subliminal, ¿no? La gente no lo sabe, pero lo asimila, ¿no? Yo por lo menos lo veo por mi hijo, que es pequeño, y desde los dibujos animados, que uno tiene que machacar al otro, porque el argumento es ese, siempre el más débil es el que machaca al más fuerte, para que sigamos con esta esquizofrenia colectiva en la que no nos podemos separar, porque ahora mismo este programa y los pensamientos que en él se vuelcan están en contraposición a la vida cotidiana que todos tenemos que hacer, ¿no? Pues entonces mi pregunta es, o sea, ¿cómo aclarar las ideas, tanto en esto de los pecados capitales como en otros conceptos que tenemos que manejar, cuando hay una disociación tan grande entre lo que piensas y lo que puedes hacer respecto al Señor, al capital, a lo que cotidianamente puedes hacer, ¿no? Porque la ira, desde luego, o sea, y más si eres de abajo, pues la tienes muy limitada, ¿no? Y queda al plano familiar, con la mujer, con el niño, no sé, nada más. Gracias. Gracias a ti. Gracias, sí, ya es mucho. Vamos a tratar de aprovechar, no es una pregunta, sino más bien una especie de sugerencia, como siempre tratamos de recoger voces que de verdad vengan de abajo, y esta probablemente lo es, de abajo, de lo común. Actitud de la persona corriente delante de un televisor. Esto es algo que nos es muy útil a nuestro tema. Nuestro oyente nos cuenta lo que efectivamente se sabe, en lo que el televisor presenta, en lo que aparece en la pantalla, en las peliculitas y demás, incluso, como él ha recordado muy bien, las peliculitas de dibujos para niños. Lo que se nos da es una muestra de aquello contra lo que aquí estamos hablando. Se nos da una muestra de la ira dirigida a las personas entre bandas, todos esos duros de película que saben muy bien qué es lo que hacen, con quién están, contra quién están, que manejan las armas con esa seguridad, que incluso se dedican a manejar armas sofisticadas, avioncitos y cosas así, dirigiéndolos sin el menor asomo de vacilación hacia el sitio donde deben ir, hacia donde está el otro, el enemigo, la culpa. Todo eso nos da el modelo de lo que el pueblo debe no hacer. Probablemente esto es una traducción un poco exagerada de la máxima evangélica. Eso es lo que el pueblo debe no hacer. No resistir al malo quiere decir no practicar la agresividad del ejecutivo ni la violencia del duro de película, que efectivamente, en lugar de servir para nada, no sirven más que para el mantenimiento del orden. Pero enfrente del televisor está la persona corriente que hemos puesto como ejemplo, nuestro oyente mismo. En el corazón de nuestro oyente, mucho más abajo de donde llegan las propagandas subliminares, en ese corazón que aquí hemos identificado con la razón misma, lo que se está acumulando con la sola expectación de la película es una ira ciega, sorda, día tras día, de la que el oyente en cuanto persona no se da cuenta,
Algunos, un poco más desprevenidos, llegamos a darnos cuenta y por eso somos incapaces de estar sentados delante de un televisor, por ejemplo, durante mucho rato. Pero es evidente esta acumulación de una ira ciega, sorda contra ese engaño, contra eso que se está haciendo desde la pantalla, contra los mayores y contra los niños, y día tras día. Esa imposición del poder. Y por supuesto esa ira que llamo ciega y sorda y muda, por lo menos de momento, no solo no tiene el color de la ira del Ejecutivo que se recomienda en la pantalla, sino que en cierto modo es algo como lo contrario, es como el antitóxico. Es esa ira a la que, partiendo un poco imprevistamente de la máxima del Evangelio, aludíamos, porque lo que sucede en la vida corriente es que el aguante, en cierto modo evangélico, de todo lo que nos imponen, televisores, venta de chismes inútiles, carga de la vida con toda clase de informáticas, estamos siempre en obras y todo lo que nuestros oyentes saben. Todo eso se sobrelleva con ninguna ira, con muy poca. Si surge de vez en cuando es no para lanzarse contra el tráfico urbano impuesto por los intereses de arriba, sino para lanzarse contra el prójimo que pasa conduciendo o sirviendo de implemento a otro auto y, en definitiva, desviándose siempre hacia el prójimo o la prójima. Este aguante, esta verdadera mansedumbre con que aguantan todo lo que les echan las personas, e incluso aquellas personas que pueden presumir de ser muy independientes, muy libres y hasta muy izquierdas. Esta mansedumbre con que las personas aguantan y aguantan todos los días toda esta iniquidad que el orden nos echa encima, es justamente aquello que tiene que venir a estar corregido por esa otra ira, por esa indignación venida de mucho más abajo y que pertenecería realmente al corazón y a la razón del pueblo, que alguna vez, en cualquier momento, puede encontrar manera de hablar, sobre todo si se practica la recomendación evangélica, no distraerse, no equivocarse, lanzándola contra supuestos puntos de culpa que no lo son. Y bueno, seguimos teniendo llamadas, por lo menos vamos a dar paso a dos de ellas, vamos a ver. Hola. Hola, ¿Qué tal? ¿Soy yo? Sí. Sí, usted iba a intervenir y se me adelantó otro. Bueno, en realidad era una pregunta nada más, y no sé si muy concreta, un poco generalizadora, yo creo. Y es la siguiente: ¿de qué manera la ira se ve condicionada por el lenguaje, por el conocimiento que pueda tener un determinado individuo o una determinada comunidad? No sé, me acuerdo ahora pues digamos de lo temperamental del sur contra lo frío del norte y lo calculador, ¿no? Y cómo de esta manera podría condicionar de alguna manera la respuesta a un estímulo, a un mensaje o desde el poder o desde donde sea, ¿no? Si esto de alguna manera no condiciona un grado mayor o menor de ira, ¿no? Si se puede decir así. Básicamente era eso. Sí, aunque tal vez hay más de una cuestión. Por un lado está la distribución geográfica, aparentemente, aunque en realidad pueda ser lingüística, como la de norte-sur que nuestro oyente ha puesto. Y por otro lado está el condicionamiento, como él ha dicho, de la ira por el lenguaje en general. Tal vez hay unas sugerencias que no vamos a tener tiempo de desarrollar mucho, pero que podrían ser útiles. Desde luego, al principio ya he dicho que contra la apariencia de animalidad con que la ira, esa breve locura, se nos presenta, está el hecho de que tenemos el insulto, es decir, de que la ira tiene como instrumento esencial de manifestación entre estos animales racionales el lenguaje, en forma de insulto y también en forma de las otras acciones, de las bofetadas y de los tiros, que en definitiva no están haciendo más que decir algo de maneras más o menos violentas. El lenguaje no puede, en cambio, condicionar la ira. La ira puede estar condicionada, por supuesto, eso sí, por las ideas, porque lejos de ser ninguna manifestación animal, aquí necesitamos que la ira efectivamente pase
por una concentración de la culpa sobre otro, sobre otra, sobre determinado punto, y eso requiere una elaboración semántica. Hace falta que haya palabras cargadas de significado. Por eso sabían los de arriba siempre que los nombres de la patria o de la familia o de cosas por el estilo eran muy útiles para encender los corazones de los soldados y hacerles en el campo de batalla morir por las ideas, por esas mismas ideas que se les habían impuesto. Una manera artificial de desarrollar la ira, por ejemplo, para eso, para el campo de batalla. Antes hemos hablado de la manera en que se aprovecha lo mismo para el uso de los esbirros, y que sería justamente el caso opuesto de aquello que aquí le estamos sugiriendo a nuestros oyentes como forma de rebelión. Pero hay que distinguir siempre entre las ideas, lo semántico del lenguaje y el lenguaje mismo. El lenguaje no puede ser un condicionamiento de la ira, únicamente puede estar utilizado por esa ira que a su vez está promovida por el asentamiento de ideas acerca de culpa y de justicia y de venganza. Y naturalmente el lenguaje entonces queda sometido, servil, como en tantas otras ocasiones, incluso para ataques que son directamente equivocados, como hemos dicho, y por tanto colaboradores con el orden. No sé si tenemos algún oyente más. Tenemos... Sí, hola. Hola. Sí, me parece que de toda esta serie de los pecados capitales, la ira, no sé, no soy un conocedor de los textos bíblicos, ni soy un experto en hermenéutica, pero parece ser, por lo que a uno le llega, que es el pecado capital reservado a Dios, es decir, es el que ejerce Dios, la ira, la ira de Dios y tal, ¿no? De provocar la ira de Dios, nos meten nos introducen el temor a través del temor a Dios, es el temor ese que nos introducen de pequeños para abrir el camino para luego tener temor de caer en las otras tentaciones, de la lujuria, y eso no parece ser que de los pecados capitales no nos enseñan que haya un Dios que practique la gula ni que practique la lujuria, ¿no? Pero sí que practica la ira, y en los textos bíblicos, bueno, se enfada mucho el Dios y me parece que los herederos de Dios, el Señor, el monarca, el Estado, el capital, siguen teniendo ese monopolio por excelencia, ese instrumento coercitivo que cuidado con lo que hagas, que ya te tenemos clasificado, ¿no? O sea, de la misma manera que se han clasificado todos los otros pecados, no sé, la lujuria que hablábamos la otra vez, ¿no? Que ya se introduce al niño, al ser humano, eso de cuidado que te convertirás en un demonio, que están los pecados que son del demonio, y está los otros pecados que no son de Dios. El único pecado, me parece que cuando es utilizado por Dios no es pecado, es el pecado de la ira, ¿no? Que al niño ya de pequeñito, oye, no hagas esto, la lujuria, por ejemplo, ya se le pinta una bacanal o una orgía, cuando mejor el estadio previo a eso es el inocente niño que irá a hacer pajas al lavabo, o inocentes y totalmente no sé, frugales, ¿no? Y cómo se nos va introduciendo, se va previniendo que el pueblo, que el ser humano se viva como tal, ¿no? Introduciendo el temor, se introduce el temor a caer en esas tentaciones de los otros pecados capitales, y cómo cómo Dios monopoliza. No sé si en otras religiones sería así, ¿no? Yeah. Pero parece ser que este pecado capital de ira es el único que Dios ejerce sin tasa, ¿no? Muy bien, pues nada. sí. Sí, y algo de eso hay, y efectivamente aquí parece que habíamos excluido un poco al Señor, es decir, a las autoridades, de la ira concebida tal como la habíamos sugerido, como una especie de locura breve. La ira del Señor está ahí, en el Antiguo Testamento sobre todo es un elemento esencial, aparece una y otra vez. La ira del Señor tiene su espada, tiene el arcángel que es el ejecutor de la ira del Señor, es decir, el esbirro que corresponde al policía o al militar de los estados que han venido a suceder al Señor en situaciones más contemporáneas. Pero esa ira es una ira que, como se supone que el Señor es incapaz de cualquier animalidad, incapaz de cualquier veleidad, de cualquier capricho,
Es una ira que está siempre justificada. Esto la distingue de la ira que se reserva a los de abajo. Es una ira que en definitiva no es más que la manifestación pictórica, encendida, de lo que más propiamente habría que llamar justicia, es decir, venganza ordenada. De manera que esa es la diferencia. Sí, parece que a Dios se le deja encolerizarse. Parece que especialmente a través de sus esbirros el poder puede manifestarse por medio de la ira, de la cólera del policía o de la agresividad del ejecutivo, pero esta es una ira que siempre viene del lado del orden, que viene del lado de la justicia. Lo que nos interesaba era lo que pasaba por acá abajo, y como supongo que tendremos que ir cerrando, ¿no? Igual si fuese breve dábamos paso a una última llamada. Bueno, muy bien. Pues vamos con ella. Hola. Sí. Sí, voy a ser muy breve. Yo creo que se está hablando aquí de la ira como si la ira pudiera ser en alguna ocasión como algo racional. Y a mí me da la sensación de que la ira siempre, en cualquier caso, resulta irracional. Siempre resulta una respuesta exagerada y desproporcionada frente a una agresión. A una agresión que puede ser ficticia o una agresión que puede ser real, pero en cualquier caso siempre una actuación irracional del impotente, del que no puede hacer otra cosa más que encolerizarse. Como algo irracional, parece muy lógico que pueda ser manipulado por parte de quien sea, del Estado, de la institución religiosa. Pero yo creo que incluso en el principio de la ira como pecado capital, no se trata realmente de la ira como algo que en un momento dado que no deba sentirse para manipularse al individuo, ¿no? Sino que realmente la ira no es algo que se puede promocionar, porque promocionarla implica en determinados casos promocionar la irracionalidad, el poder actuar de una manera irracional frente a una determinada agresión que puede ser ficticia imaginaria. Las iras colectivas no son más que fruto de esa canalización por parte del Estado de una agresión ficticia que se inventa el Estado para que se encolerice la masa, se convierta en algo irracional, no piense y por tanto se someta a los criterios del Estado. Eso es todo. Sí, bueno, efectivamente estas puntualizaciones, al menos en parte, yo creo que son bastante exactas y vienen bien para ir cerrando esto. Yo no hablaría de racionalidad, pero hablaría de una ira que es justa y ordenada. Una ira que viene de la ordenación, como hemos estado haciendo, y esta desde luego no tiene más sujeto que el Señor. Esta es la ira de Dios y del Estado y el capital en el Novísimo Testamento. Por lo tanto, esta es la ira que, dimanando de la justicia, dimanando del orden sumo, se puede comunicar a las manos del poder, es decir, a soldados, esbirros y ejecutivos agresivos. En cambio, la ira de por acá abajo es una ira indigna, efectivamente, como nuestro oyente ha recordado, una ira típicamente irracional, como se dice, con sugerencias de animalidad, en la cual se deja que se distraigan y que se equivoquen las gentes de abajo. La equivocación esencial no está tanto en el carácter sentimental o animal que la ira pueda tener, sino en que, por el contrario, está siempre dirigida equivocadamente contra un centro de culpa, contra un prójimo o prójima, o contra una pequeña organización de prójimos y prójimas que desde luego no lo merece. Lo que estábamos sugiriendo, y con esto tenemos que cerrar, es que aparte de los individuos y de las masas de individuos, hay aquello que verdaderamente está oprimido por el poder, que verdaderamente está por acá abajo, a aquello que aludimos vanamente como gente, como pueblo, que es lo contrario de las masas de individuos. Esta es la instancia a la que apelamos. Las personas, decíamos antes, están dándonos todos los días el espectáculo de aguantar con una mansedumbre mucho más que evangélica todo lo que les echan encima a través de los medios de formación de masas, a través de la imposición de chismes que solo sirven para el estorbo de la vida, a través del engaño por el cual
las máquinas que podían liberarnos del trabajo y de la preocupación no sirven más que para aumentarnos el trabajo y la preocupación. En fin, todas las indignidades, todas las injurias que desde arriba se reciben. Y estas se aguantan con una mansedumbre más que evangélica, gracias naturalmente a la inconsciencia. A lo que se está llamando pues aquí es a algo que aludimos como corazón y como razón del pueblo, algo que efectivamente por un golpe de conciencia, un golpe verdaderamente racional, se dé cuenta de todo ello y pueda estallar en algo que fuera verdaderamente rebelión, la revelación de qué es lo que están haciendo con nosotros todos los días. Eso mismo es el aliento de una posible rebelión que sería mucho más que ira, que sería la contraira contra la ira del Señor. Y así nos despedimos hasta el próximo viernes, día en el que, si no hay novedad, seguiremos hablando de los pecados capitales, tocaría la gula. Hasta entonces, salud.